¿Alguna vez te has sentido de verdad que sin darte cuenta repites patrones que te resultan increíblemente dolorosos para ti? O, por ejemplo, que reaccionas de formas desproporcionadas, de formas que ni siquiera tú identificas por qué te están pegando tanto. O, por ejemplo, que te cuesta mucho trabajo en confiar en algunas personas. Esto no siempre se trata de cómo viviste como adulto, de las cosas que te han pasado en tu vida presente. A veces se trata de heridas que viviste en la infancia. Por eso hoy vamos a hablar de las 5 heridas de la infancia y que seguramente las habrás escuchado alguna vez, pero hoy te las vamos a desglosar y te vamos a explicar perfectamente todo sobre ellas. Bienvenidos a Mi Psicólogo, muy feliz miércoles de estreno. Hoy vamos a hablar de las 5 heridas de la infancia. Vamos a hablar cómo se forman, cómo afectan nuestras relaciones, pero lo más importante de todo es cómo sanarla. Al final te compartiré una cápsula con una tendencia actual que está revolucionando todas las formas en las que hablamos de nuestras emociones y esto, bueno, pues sí, a través de las redes sociales, porque sí, hasta TikTok nos está recordando que todos tenemos un niño interior y que merece ser escuchado, que merece ser acompañado y sobre todo sanado. Comenzamos con la primera herida, que es la herida del rechazo. Esta herida se forma cuando un niño percibe que real o imaginariamente no es deseado, no está siendo bien querido. Algunas veces, incluso lo habrás escuchado también, se les pregunta a los papás, oye, ¿tu hijo fue deseado? ¿Tu hijo fue planeado? Porque desde ahí empezamos a mandar ciertas señales a nuestros hijos de que vienen a este mundo de una manera, digamos, bien recibida, de una manera en la que de verdad se le espera. Obviamente puede ser que este rechazo que el niño viva, el imaginario real, pues sea por actitudes o comentarios de los adultos. Y que pueden generar también algún tipo de ausencia emocional. En la adultez estas personas normalmente pueden volverse incluso autoexigentes o aislarse para evitar el dolor de ser rechazados. La herida del rechazo va marcando mucho a las personas a lo largo de la vida y puede tener influencias muy importantes en todas sus vinculaciones. Por eso es muy importante desde el principio identificar si esa puede ser alguna huella en ti. Un ejemplo clínico muy importante, muy común, es, por ejemplo, un adolescente que evita participar permanentemente en la clase, aun cuando sabe las respuestas, aun cuando sabe que él tiene el conocimiento, pero no se atreve a hablar. No tanto porque sepa que se puede equivocar, porque tiene el dominio, porque tiene el control, porque tiene la información, sino porque le importa mucho que lo juzguen, que lo critiquen. Por eso, de aquí sacamos una maravillosa frase que a mí me gusta muchísimo y cada herida la vamos a terminar con una pequeña frase que dice así: el rechazo no habla de tu valor, sino de las limitaciones emocionales del otro. Es decir, cuando el otro finalmente te está rechazando o mandando señales negativas, pues no eres tú. En realidad es el otro que está viviendo desde sus propias limitaciones. La segunda herida es la herida de abandono, que, dicho sea de paso, me parece que es una de las más frecuentes. Esta nace cuando el niño no siente que cuenta con el apoyo de las figuras de apego emocional, de las figuras que lo quieren, de aquellas figuras cercanas emocionalmente y que de alguna manera siente que se van, siente que no están. Un ejemplo muy común puede ser cuando un padre ausente física o emocionalmente se desconecta un poco de los chicos. Esto puede, como lo repito, ser porque de veras no está o simplemente porque trabaja demasiado, porque se va, porque no se involucra en la crianza y entonces permanentemente se sienten estas heridas de abandono. Una de las grandes dudas que le surge a las personas es, por ejemplo, cuando un niño nace y se tiene que ir a incubadora por
par de semanas, 3 semanas. Si esto puede generar una herida de abandono, sí, es cierto. No necesariamente es una regla general que si tu hijo estuvo en una incubadora ya tiene una huella de abandono, pero sí se da a través de estos pequeños o grandes detalles de desapego emocional. En la adultez, esto normalmente se traduce en miedo a la soledad, en dependencia emocional, en estos apegos enfermizos que de pronto vivimos y que no te das cuenta o no, como que no te percatas de por qué estás tan aferrado a una relación. Y esto normalmente es porque temes que la persona se vaya. Y ante el simple hecho de pensar, ni siquiera de vivirlo, solo de pensar que se puede ir, puedes entrar en estados de ansiedad muy grande. La mayoría de las dependencias emocionales que se viven vienen de heridas de abandono. Estas relaciones en donde se tolera absolutamente todo y pues bueno, ya no es ni siquiera saludable el asunto, ¿no? Un ejemplo clínico muy común es una mujer que permanece en una relación dañina porque prefiere algo que nada. Estas frases de más vale malo por conocido que bueno por conocer, o estas frases de es un buen hombre, aunque pues sea borracho, parrandero, jugador, mujeriego, o aunque te trate mal, o aunque se viva contigo con indiferencia, es un buen hombre y entonces se aferra a las relaciones. Una de las frases que me gusta y que está asociado directamente a esto es: el abandono duele, pero no justifica abandonar tu propio bienestar. No justifica abandonar tu propia salud mental. Y perdón, pero a veces en el abandono surge algo que yo siempre he dicho que es increíblemente importante y muy extraño de entender. A veces las personas prefieren vivir un dolor permanente durante muchísimos años con tal de evitarse un dolor temporal en caso de concluir una relación que pueda ser indeseable o tóxica. Entonces tú le dices a la persona, o sea, tú estás sufriendo todo el tiempo, pero te quieres evitar sufrir si ya no estuviera, si terminaras, si te separaras, si te divorciaras, porque este dolor es temporal, el otro es permanente. La tercera herida de abandono es la herida de humillación. Esta herida se produce cuando en la infancia somos o nos sentimos avergonzados por las personas que están a nuestro alrededor, por nuestros gustos, por nuestras preferencias, por nuestras necesidades, incluso por nuestro propio cuerpo. Los niños en este caso muchas veces aprenden a esconder parte de sí mismos para evitar burlas o críticas que pueden trascender a lo largo de toda la vida. Muchas personas cuestionan, por ejemplo, y solo lo pongo como ejemplo, el tema de la anorexia, el tema de la bulimia. Cuando tú te pones a profundizar en las personas que experimentan estas condiciones, muchas veces te das cuenta que provienen de que le decían no comas tanto, estás gorda, a las gordas nadie los quiere, mira ese gordo que viene caminando por ahí, ese roñizo, y todo esto va marcando en la psique de las personas esta cuestión de como de rechazo a ciertas cosas que están siendo criticadas y en donde ellos se han sentido avergonzados o con crítica directa. Una de las cuestiones que más se pueden ver para esta herida de la humillación son los adultos que pueden volverse de pronto como muy perfeccionistas o muy hipersensibles a la crítica. Es decir, que no soportan que pues les digan algo que no estuvo bien, porque luego se ponen a la defensiva, porque sienten que los están agrediendo, que los están atacando. Y cuando alguien siente que te ataca, pues entonces te defiendes y respondes pues de maneras a veces agresivas. Un ejemplo común que puede darse, y voy a dar dos de hecho, uno es un hombre a lo mejor que lo han avergonzado con su cuerpo en la adolescencia, que estaba gordo, que tenía muchas boobies, que era muy colgado y demás. Pues de pronto puede ser que ya no se atreva a ponerse traje de baño
o a salir sin camiseta cuando está en un albergue y demás. La otra típica también es la de una niña que fue criticada por su cuerpo porque era gordita, porque comía mucho y demás, y entonces ahora se cubre su cuerpo de formas que verdaderamente a veces son casi ridículas, de muchísimo calor, y pues resulta que ellas están con sudaderas o que están tapándose el cuerpo, o por el contrario también, pues que empiezan a tener algún tipo de trastorno de alimentación. Una de las frases claves que a mí me gusta para hablar de esto es: lo que te avergonzó no define quién eres. Es la opinión solamente de alguien que puso sobre ti. Eso no es una vergüenza, no es una humillación. Es solamente lo que a alguien se le ocurrió decir de ti. Pero eso no te define. La cuarta herida de la infancia es la traición. Esta aparece cuando alguien, alguna figura de confianza, no cumple lo que promete o rompe la seguridad del vínculo que en un momento se había generado. Yo siempre hablo, ¿no?, y utilizo este tipo de frases, sobre todo con los papás, que le digo, haciendo alusión a la sabia y filósofa contemporánea Yuri: no prometas lo que no será. Porque esto es parte de lo que va generando esta herida de la traición, porque genera desconfianza crónica, ansiedad, una necesidad de control y por supuesto una dificultad importante incluso hasta para delegar, para que otros hagan cosas que tú podrías estar haciendo. La herida de traición lo que hace es generar estos elementos de desconfianza permanente, porque la persona siente que no se van a cumplir, que no se van a cubrir. Un ejemplo claro puede ser esta tendencia compulsiva de algunas personas a estar revisando el teléfono de su pareja. Probablemente no tengan absolutamente ninguna razón para hacerlo, no hay antecedentes que puedan suponer que hay algún tipo de engaño, nunca te han puesto el cuerno ni nada, pero estás necesariamente buscando revisarla. ¿Por qué? Porque estás buscando señales de engaño, señales de infidelidad, de desconfianza, de mentiras. Y estas personas que de pronto dicen: odio que me digan mentiras. Digo, todos odiamos que nos digan mentiras, pero cuando esto se convierte ya en una especie como de obsesión, como de consigna casi neurótica al tema de la mentira, pues bueno, probablemente pueda tratarse justamente de una herida de la infancia que se está viviendo pues de manera clara y directa. Una frase maravillosa que podemos hablar sobre esto es: no todos los que te van a traicionar van a estar a tu lado, pero si trabajas en tu herida podrías sabotear relaciones sanas. Por eso tienes que ser como mucho más abierto a que no todos te van a traicionar. Oye, pero sí hay gente que traiciona, sin lugar a duda. Pero también es cierto algo: no es tan importante en un momento dado si alguien te traiciona, porque eso no depende de ti, eso depende del otro. Lo que sí depende de ti es lo que tú hagas con eso. Y ejemplos te puedo poner muchos. Yo tuve, por ejemplo, la vivencia de una traición con un amigo y a fin de cuentas es muy largo el asunto, pero lo único que te puedo decir es que al final lo único que hice fue mandarle bendiciones, que le vaya bien. ¿Por qué? Porque esa traición no fue mi culpa. Esa traición fue culpa del otro. La quinta herida de la infancia es la herida de la injusticia. Esta se genera cuando sentimos que no somos tratados de forma igual, que somos tratados de forma dispareja. Y lo primero que estarás pensando es en los hermanos, en cómo de pronto un hermano dice que prefieres al otro, que es tu preferido, que es al que más quieres. Es que a mi hermano nunca le dices nada, es que a mi hermano sí lo dejas. Esto se da también muchísimo cuando los hermanos tienen diferentes edades y el chico quiere los derechos del grande y que se le permite exactamente lo mismo, pero evidentemente no es la única. Esta herida de la injusticia tiene que ver justamente cuando sentimos que nuestras emociones no cuentan, cuando sentimos que aquello que viene de nosotros, pues a los demás no les resulta
realmente significativo y entonces siento que es injusto aquel mundo que me rodea porque yo no soy tomado en cuenta. De adultos, esto muchas veces puede manifestarse como rigidez, como autoexigencia, una exigencia de pronto así como muy extrema, incapacidad para expresar vulnerabilidad, para dejarte como ver a los demás, y entonces te quedas siempre un poquito ensimismado, como aislado. ¿Por qué? Porque sientes que el mundo no es justo y por lo tanto pues es preferible mantenerte un poco aislado. Un ejemplo muy típico puede ser el de un joven que tal vez lo único que hace es esforzarse y esforzarse y esforzarse para buscar el reconocimiento de otros, para que no sientan que él está por debajo o que no está pudiendo hacer las cosas, y entonces se esfuerza demasiado para merecer el reconocimiento, porque de esta manera va a quitar un poco esta herida, esta huella de esta injusticia. Una de las grandes frases que podemos hablar sobre esto es que la perfección es un espejismo. Realmente la autenticidad es lo que realmente construye vínculos. Y yo para esto suelo utilizar una triada terrible, que le llamo la TTP, triada terrible perfecta, que es la mezcla de 3 componentes, que es perfeccionismo, intolerancia y control. Mucha gente piensa que estas 3 características incluso son cualidades, a veces hasta la presumen. No, yo sí soy bien perfeccionista, yo soy súper controlador, a mí me gusta controlar todo. O no, es que soy súper intolerante, a mí me gusta que las cosas sean como yo quiero y trabajo para que las cosas sean como yo quiero. Y yo les digo, bueno, la TTP, la triada terrible perfecta, tiene una RTTP, que es el resultado que se obtiene de esta triada terrible, y te lo explico. Generalmente, cuando una persona se maneja desde el perfeccionismo, el resultado va a ser el estrés. Cuando se manejan desde la intolerancia, el resultado va a ser frustración. Y cuando se manejan desde el control, el resultado va a ser la ansiedad. Esto quiere decir que las personas que se mueven en estos esquemas pasan de estrés, frustración y ansiedad. Y entonces se mueven en estos esquemas aparentemente con características que son positivas. Por eso, la perfección es un espejismo. Y aquí quiero detenerme para contarte algo que está pasando muchísimo en las redes sociales y es una tendencia brutal. En TikTok y en Instagram, el hashtag Inner Child Healing suma más de 900 millones de visualizaciones. Personas de todas las edades comparten cómo se reconcilian con su niño interior, y hay pues varias técnicas o estrategias que escriben ahí o que ponen ahí. Una es escribiéndole cartas a este niño interior o grabando videos en los que se dicen lo que necesitaban cuando eran pequeños. A veces es abrazando sus fotos o conversando con otros como si el otro fuera su niño interior y ellos fueran el adulto que les quiere dar aquello que viven. Esta tendencia de verdad está creciendo y es una tendencia donde padres también de millennials corrigen muchas veces las frases que han sido dañinas a sus hijos. Y esto es parte de algo que normalmente conocemos como esta crianza respetuosa o esta crianza con amor, en donde estamos tratando de traducir ciertos mensajes negativos que se les daban a los hijos por otros que sean, pues tal vez a lo mejor como mucho más positivos y más alentadores. Un ejemplo que te pongo, te puedo poner muchos, pero te pongo este ejemplo, es cambiar el deja de llorar porque no es para tanto a, por ejemplo, entiendo que estés triste, yo estoy aquí contigo, ¿no? Es una forma de convertir y de cambiar estos mensajes que a veces pues, podrían llegar a lastimar. Por supuesto que esto es poderoso porque no solo muestra que estamos hablando mucho más de salud mental, sino también que empezamos a sanar en tiempo real frente a millones de personas. Búscalo por ahí, a lo mejor te interesa, a lo mejor te ayuda, a lo mejor te sirve. Por supuesto que el reto es discernir entre la información valiosa y la trivialidad de estos procesos. Yo siempre he estado
un poco en defensa de la información que se ve en estas redes sociales, porque pues, sabemos que hay cuestiones que son realmente muy viralizadas, pero que son fakes, que son informaciones negativas que pues poco ayudan y que a veces hasta nos distorsionan. Por eso siempre hay que buscar fuentes confiables y profesionales para guiar tu sanación de este o finalmente de cualquier otro elemento al que nos podamos referir. Antes de decirte algunas herramientas muy importantes para trabajar las heridas de la infancia, termino con esta frase que dice: no elegimos nuestras heridas, pero sí podemos elegir cómo sanarlas. Y justamente de eso vamos a hablar. La primera estrategia recomendada es algo que suele llamarse el reparenting, que es convertirte en el adulto que ayuda a tu niño interior. Yo, cuando hablo y trabajo en terapia con las personas, suelo utilizar el término MMC o el HMC, que es la mujer madura y cool o el hombre maduro y cool. Siempre digo, la mujer madura puede ser que haya muchas, pero cool, es decir, como concibamos el ser relajado, buena onda, con sentido del humor, el que sepamos equilibrar nuestras cosas y un enorme número de etcétera. Esto es algo que todos llevamos dentro y entonces a veces es necesario que nuestro adulto sea el que se encargue de nuestro niño interior. Nuestro niño interior es tan delicado, es tan importante que necesita que un verdadero adulto se ocupe de él. Pero no es cualquier adulto, es tu propio adulto el que se tiene que encargar de ese niño interior. Y por eso es importante pues, que te hables con ternura, darte estos permisos de alcanzarte de la vida lo que quieres para ti, de ser el que eres, de sentir lo que sientes, de pensar lo que piensas. Y todo esto para que acojas a tu niño interior. Pero ojo, también tu adulto tiene que tranquilizar a tu niño interior, porque tu niño interior también puede ser berrinchudo, caprichoso, voluntarioso, impositivo, y es justamente desde tu adulto que lo tienes que poder controlar. Por supuesto y sin lugar a duda, otra de las grandes recomendaciones que se hacen para trabajar tus traumas en infancia, tus dolores, tus heridas o como quieras llamarle, es por supuesto la terapia individual. Un espacio seguro para identificar patrones, para reescribir historias, para sanar aquello que te duele. Recuerda que a veces yo uso una analogía muy asquerosa, pero me voy a atrever a decirla. Es como si nosotros de pronto pudiéramos tener una fosa pues llena de, ya sabes qué, de desperdicio humano, ¿sí? Y esta fosa, pues llegar un día y ponerle una losa de cemento encima y decir, si no me acuerdo, no pasó, como dice por ahí la canción. Y entonces, pues vivir con esta fosa, pues llena de excremento, de todos los traumas, de todo lo feo, de todas las cosas horribles que viviste. Lo que tienes que hacer en un momento dado es, en lugar de seguir sellando esta fosa con cemento, pues mejor destápala, límpiala, y una vez que la hayas limpiado, te garantizo que en esa fosa puedes poner un jacuzzi, una alberca, una fuente, una cisterna que te sirva y que sea algo útil para ti en lugar de solamente tapar los hoyos dolorosos y feos que tengas. Otra de las estrategias comunes es el escribir. El escribir cuestiones emocionales, escribir lo que sientes sin censura, sin compasión, así con todo lo que traes, para que vayas empezando a sacar todo aquello que traes y ya después, una vez que hayas sacado lo que traes, empezarlo a analizar desde un enfoque más tolerante, más comprensivo, más sano de todo aquello que te ocurrió. Y te voy a poner un ejemplo, solo es un ejemplo. Cuando de pronto sentimos que nuestros padres hicieron una mala crianza en nosotros, por lo que sea, no importa, ni siquiera voy a decir por qué. Bueno, tal vez detenerte a pensar, pues que ellos hicieron lo mejor que pudieron o lo único que pudieron
que tal vez ellos no tenían los recursos emocionales, que no tenían la certeza de los afectos y de los cariños que ellos mismos no recibieron de los papás y demás, te puede ayudar a empezar a sanar un poco aquello que viviste, simplemente desde la comprensión de aquello que viviste. Otro muy importante, por supuesto, son los límites sanos. Una de las cosas que más nos preocupa siempre y en donde en la consulta de la clínica, con más de 36 años que tengo aquí, se vive con mucha frecuencia es la dificultad de las personas para poner límites a los demás. Los límites se viven generalmente con culpa o de plano no se ponen. Entonces, poner límites es algo que sería realmente muy importante que aprendieras y que sean estos límites asertivos, es decir, aquellos que no ofende a los demás, que no los irrita, que no los enoja, simplemente que puedes decir lo que sientes y lo que piensas sin lastimar a los demás, pero que tampoco sientas culpa cuando en un momento dado los pongas. Otra de las estrategias es lo que se llama el trabajo corporal, es decir, todo lo que tiene que ver con la yoga, con la respiración, con la meditación, cualquier actividad que te ayude a habilitar tu cuerpo sin miedo, que te ayude a controlar toda la parte orgánica de tu cuerpo sin que esto te afecte. La meditación y la yoga, pues claramente lo que hacen es meterte en estados mucho más de relajación que claramente te van a ayudar a vivir tu estrés cotidiano y tus broncas que tengas permanentemente de una mejor manera. Recuerda esto de verdad, siempre recuérdalo. Sanar no es olvidar, es aprender a vivir sin que tus heridas dirijan tu vida. Esa es la diferencia. Las heridas de la infancia nos marcan, pero no nos definen. Si hoy reconociste algunas de estas ideas, algunas de estas heridas que podrías llevar en ti, te quiero mandar este mensaje de manera muy enfática. Tú eres mucho más que tu dolor y por lo tanto siempre es posible empezar de nuevo. Si este episodio te resonó, compártelo con alguien que creas que lo necesita o guárdalo tal vez para escucharlo más adelante y, por supuesto, que puedas tener muchas más herramientas de psicología y de crianza. Por eso nos escuchamos el próximo miércoles en un episodio más de Mi Psicólogo. Hasta pronto.